Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno. Es siempre un gozo estar en medio de sus hogares, tener la oportunidad de llegar nuevamente hasta donde ustedes se encuentran. Bendecimos al Señor por este tiempo de alabanza que hemos tenido, de adoración, sabiendo que el Señor siempre está de nuestro lado, sabiendo que el Señor siempre nos está guardando, nos está asistiendo, dándole gracias por su misericordia hasta este día, porque este día es el día que el Señor ha hecho. Y como dice el canto, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Así que sea usted bienvenido. Sé que todavía muy pocas personas se han podido conectar y daremos unos instantes más para que usted tenga la oportunidad de conectarse, para, preparado su corazón, usted esté en la mejor disposición de buscar la bendita presencia del Señor, sabiendo que Él está en medio nuestro, que Él ya se dio cita para estar en medio de nosotros, porque Él dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos. Queremos desde ya nuevamente reiterar nuestras condolencias a hermana Miriam de Galvez por la muerte de su papá hoy en la madrugada. El Señor se lo llevó a su presencia. Queremos aprovechar este momentito para orar, para que el Señor le consuele a ella, a su mamá, sus hermanos, sus hijos, sus nietos y al resto de toda la familia, que sabemos que la pérdida de un ser querido no es fácil de enfrentar, especialmente en estos tiempos complicados, pero entendemos que los planes del Señor siempre son de bien y de misericordia. Sabemos que el Señor los estará fortaleciendo y lo seguirá haciendo, así que juntamente con los miembros de Iglesia de Cristo Betel vamos a orar en este momento por esta petición y también para que el Señor nos envíe su bendita palabra. Padre bueno, gracias Señor por este nuevo día que tú nos das. Gracias Señor porque podemos venir ante tu presencia con regocijo. Aún a pesar, Señor, de las circunstancias difíciles, podemos, Señor, saber que tu gozo es nuestra fortaleza. Oramos, Señor, primeramente dándote gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, porque tú hasta aquí nos has ayudado. Pero queremos orar por hermana Miriam de Galvez, Señor, por toda su familia, para que el consuelo de tu Espíritu, Señor, sea real en sus vidas, ya que tú, Señor, en tu plan llamaste a tu presencia a su papá, el hermano Ramiro de León. Te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, que tú, Señor, traigas el consuelo y que tú nos permitas un poco más adelante acompañarles, Señor, en ese culto virtual a las 12:30 de la tarde, para poder acompañarles un momento, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy nos envíes tu bendita palabra, que ésta llegue a la necesidad de cada uno, que sea tu Espíritu Santo el que acomode en cada necesidad, desde los niños hasta los ancianos, Señor. Que tu palabra sea de consuelo, sea de fortaleza, exhortación, consuelo, Señor, edificación. Bendice a cada uno de los hermanos que hacen el tiempo y tienen la disposición, Señor, de sintonizar a esta hora para oír tu bendita palabra. Sé propicio a las necesidades de cada uno, tú las conoces y te pedimos que seas puntual en cada una de ellas conforme a tu poder y conforme a tu misericordia. Quita todo estorbo en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros corazones, para que estemos, Señor, preparados y dispuestos para oír tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.
Acompáñeme entonces esta mañana, hermano amado, al capítulo número 10 del libro de los Hechos. Hoy vamos a ver el Pentecostés gentil. Usted sabe que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, siempre en la serie Llenos del Espíritu Santo, ahí se aprecia en el capítulo 2 lo que podemos llamar el Pentecostés judío, debido a que fueron 120 judíos los que en un aposento alto recibieron esa experiencia maravillosa en un Pentecostés al que estaban acostumbrados como una fiesta judía, pero que nunca volvió a ser igual. Ese Pentecostés, de ser una fiesta religiosa a la que probablemente estaban acostumbrados, se transformó en el Pentecostés más glorioso que ellos pudieron recordar, porque fue cuando el Señor cumplió la promesa del Padre y fueron bautizados con Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas y usted conoce cómo fue ese Pentecostés judío. Lo asombroso es que, entendiendo que la Biblia en todo su Antiguo Testamento enfatizó la revelación, los pactos, las promesas para ese único pueblo al que se le llama la niña de los ojos del Señor. Es inaudito ver que en el capítulo 10 el Señor demuestra de una manera clara que Él no hace acepción de personas, que en este nuevo pacto, después de que Él murió y resucitó, después que envió a sus apóstoles, a sus discípulos, a llevar la buena nueva hasta lo último de la tierra, este capítulo 10 es sumamente importante para nosotros los gentiles, porque nos involucró también en el Pentecostés que estamos llamando Pentecostés gentil. Así que, hermano amado, bienvenidos a todos los que todavía se están conectando. Acompáñenme entonces al capítulo número 10 del libro de los Hechos, desde el verso 1. Y aunque lo voy a decir al final, ya todos los que están aquí conectados, quiero decirles que a las 12:30 en Sergio Noriega, Pastor IV, que es nuestra página privada, estaremos a las 12:30, después de este mensaje, compartiendo un momento en un culto virtual con mi hermana Miriam a las 12:30. Tendremos un tiempito de alabanza y luego estaremos compartiendo un mensaje corto para acompañarles en esta experiencia difícil de la pérdida de su papá. Así que dice el capítulo 10 del libro de los Hechos: había en Cesarea. Quiero que ponga atención que esto no se está desarrollando en Jerusalén como el Pentecostés judío, sino que esto se desarrolla en un lugar llamado Cesarea, que es interesante. Si usted le da seguimiento y lo estudia, este lugar se volvió un enclave del cristianismo, un enclave de los hijos de Dios, un lugar muy interesante, como lo fue también la ciudad de Éfeso. Y es llamativo que en el libro de los Hechos se le menciona en varias ocasiones. Una de las cosas interesantes que me di cuenta es que si usted va al último versículo del capítulo 8 de Hechos, se acuerda que ahí vimos al diácono que fue arrebatado, Felipe, que también se le conoce como Felipe el Evangelista. Después de haber compartido de esa forma tan maravillosa, guiado por el Espíritu, con el etíope, acuérdese que dice el verso 40 del capítulo 8, el último verso del capítulo 8 dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Exactamente el mismo lugar que estamos hablando en el capítulo 10, donde había un hombre muy importante para lo que era la sociedad de esa ciudad romana,
o bajo la jurisdicción de los romanos. Este hombre era un centurión, un oficial del ejército de Roma, ahí en ese lugar. Pero yo quiero que usted note que Felipe, el evangelista, ese diácono que tuvo esas experiencias tan tremendas, nosotros notamos que se quedó en Cesarea, y lo más probable es que él fue el primero en llevar el evangelio a ese lugar. Así que uno nota fácilmente cómo el Señor ahí en el capítulo 21 del libro de los Hechos nos indica, capítulo 21 y en el verso 10 me parece, 21 verso número 10, usted me acompaña, desde el verso 8, 21 verso 8 del libro de los Hechos, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Ahí aparece nuevamente Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, eso indica que Felipe se quedó ahí en Cesarea. Mire qué maravilloso. Él estaba en Samaria. ¿Recuerda usted cómo fue llevado al desierto, al sur, donde se encontró con el etíope, le dio el mensaje de salvación, lo bautizó en agua, fue arrebatado, se encontró en Azoto y luego llegó a Cesarea? Qué maravilloso, hermano, es ser guiado por el Espíritu Santo. Acuérdese que estamos viendo cómo es de importante ser lleno del Espíritu Santo en esta época, que puede ser la época final para la iglesia de Cristo en la tierra, como una preparación tremenda que debemos de nosotros tener muy en claro que es necesaria. Yo creo que si no estamos llenos del Espíritu Santo, se lo he repetido una y varias veces, hermano amado, no vamos a poder completar la preparación que el Espíritu Santo, al llenarnos, quiere completar en nosotros para participar de los acontecimientos maravillosos que vienen. Entonces dice el evangelista. Note que aquí se le llama en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Eso nos lleva a Hechos 6, donde vemos que ahí se le escogió como uno de los 7 diáconos. Dice: posamos con él. Acuérdese que es Lucas el que está escribiendo esto. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, en Cesarea, un lugar que se volvió muy interesante, muy puntual, especialmente porque en ese lugar dice que había un hombre llamado Cornelio. Eso viene del latín Cornelius, y ese nombre viene de la palabra cuerno. Así que hasta en el nombre, este centurión, este gentil, aun cuando era muy importante dentro de, insisto, de la sociedad de Cesarea como un romano prestigioso, lo más maravilloso es que él tenía un tremendo testimonio delante de Dios y delante de los hombres, que llamó la atención del Señor, y como una corneta, yo creo como un cuerno, como una trompeta fue usado, está implícito en su nombre, seguramente para que el evangelio, a partir de esa experiencia en su casa, y eso nos recuerda que estar en nuestras casas no debe de ser solamente algo que nos entristezca por no reunirnos todos en un templo, porque el Señor ya por casi 3 meses nos ha mantenido en nuestras casas, y le queremos dar gracias a Dios porque sabemos que la iglesia somos nosotros, y que donde la iglesia se reúne, aunque sea una persona, 2 o 3, el Señor promete que va a estar en medio de aquellos que le invocamos. Así que usted gócese con sus hijos, gócese con su familia, dele un gloria a Dios. Dice que este era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Me gusta cómo Lucas, como un historiador, coloca todos los detalles, como para que si alguien eventualmente tuviera acceso a esta información, se pudiera dar cuenta que no es una anécdota, no es una historia inventada, sino que es algo que realmente sucedió. Dice que Cornelio era piadoso. ¿Se acuerda que la piedad nos habla del carácter de Cristo, nos habla del modelo de Cristo, porque Él es el misterio de la piedad? Y temeroso de Dios con toda su casa.
Una de las cosas que llama la atención es que muy probablemente Cornelio era un prosélito judío, porque había llegado a conocer al verdadero Dios, pero el Señor estaba a punto de revelarle por medio del apóstol Pedro todo el consejo de Dios para él y para su familia y para sus amigos. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo, era un hombre muy dadivoso, y usted puede subrayar esto, y oraba a Dios siempre. Yo me pongo a pensar, hermano amado, y es una reflexión personal, pero que lo invito a que usted también en esta mañana juntos reflexionemos en la necesidad de entender la importancia de la oración. Dice, oraba a Dios siempre. La necesidad de esta cuarentena que se volvió tan larga, la necesidad de la situación que vivimos de no poder congregarnos, ha traído la invitación, creo yo, del Espíritu, casi desde el inicio de esta emergencia, a orar 3 veces al día. Sin embargo, como pastor de la iglesia local Betel, Ministerio en Casas, yo quiero exhortar a los miembros de la congregación, porque me he dado cuenta que ya son bastante pocos los que entran a la oración de la mañana, los que entran a la oración de las 4 de la tarde, y aun cuando se supone que todos deberíamos de entrar juntos a las 9 de la noche, también es un pequeño grupo. Sé que Dios levanta y está levantando intercesores, y hemos visto la mano de Dios en muchos aspectos, hermanos amados. Por eso no desmayamos. Estamos quizás cerca de llegar a casi 3 meses de estar orando, pero este hombre, aun cuando no tenía todo el conocimiento de Dios, aun cuando no estaba lleno del Espíritu Santo todavía, aun cuando no conocía todo el Evangelio, este hombre dice que oraba a Dios, y no a cualquier Dios. Él había tenido conocimiento. Entonces la pregunta y la reflexión personal es, qué importante es que nosotros, hermanos amados, sigamos perseverando en la oración. Si no, tendré que hacer grupos de intercesores de las 10, intercesores de las 4, intercesores de las 9, porque si no hay respuesta, tal vez hasta podría ser hasta molesto en el chat para alguien tanta petición. Mejor organizamos grupos de esos horarios, aunque sean 5 o 10 hermanos, pero estamos intercediendo con todo nuestro corazón, porque es importante que nosotros oremos. Pero la invitación es general. Yo lo exhorto en el nombre del Señor a que usted, hermano, no solo ore cuando usted tenga necesidad, no solo ore cuando haya una situación puntual en su familia. Interceda por otros. Póngase usted en la brecha. Porque, hermanos amados, yo recuerdo que en el mes de marzo había un fervor para orar. Y ese es el problema del humano. Se acostumbra a las circunstancias, se acostumbra a los momentos que está viviendo, aprende a convivir con ellos y se le olvida, porque muchas veces la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo no es tan efectiva porque nosotros no permitimos que el Señor nos llene y nos guíe. Este hombre en el verso 2 dice que oraba a Dios siempre. Yo sé que usted me va a decir, hermano, es que estoy trabajando, es que estoy haciendo esto, es que estoy haciendo lo otro. Y claro, podemos tener muchas razones, pero busque los momentos. Si usted es de los que se levanta temprano, busque a Dios. Si usted regresa a las 5 o 6 de la tarde antes del toque de queda, prepárese para buscar a Dios. Hágalo antes de dormir, no busque excusas. El diálogo con el Señor, llamado la oración, es vital. Y me parece que hoy vamos a entender cómo el Señor bautizó con Espíritu Santo a estos gentiles que no estaban en la noticia de nadie, mucho menos del apóstol Pedro, pero sí estaban en la noticia de Dios. Hermano, qué interesante es ver que dice el verso 3, este vio claramente, dice, como oraba a Dios siempre, verso 3 dice, este vio claramente en una visión.
¿Usted se imagina que un centurión romano, que para escalar a esas alturas en el ejército romano, sin duda se tenía que ser muy valiente, haber participado de guerras, haber sido un hombre fuerte, quizás hasta sanguinario, pero algo que no sabemos ocurrió en la vida del centurión Cornelio, que hizo que él tuviera experiencias como las que estamos viendo. Quizá alguno puede decir: yo jamás en mi vida cristiana he tenido una visión, pero este es el tiempo, hermano, para que nosotros entendamos que el Señor nos quiere llevar a esas experiencias sobrenaturales. Dice, como a la hora 9 del día, 3 de la tarde. En otras ocasiones vimos que la hora 9 es muy interesante. Que un ángel de Dios, en esa visión él vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, porque estas experiencias pueden provocar ese tipo de reacciones, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso se parece cuando el arcángel Miguel, ¿se acuerda usted? Después de 21 días, cuando el arcángel Gabriel fue hecho prisionero por el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, como leemos en Daniel, para traer un mensaje a Daniel. El mensaje fue: varón muy estimado, y le explica por qué el mensaje, la respuesta, se había tardado tanto tiempo. Es maravilloso darse cuenta que este gentil, este hombre, había llegado a un nivel espiritual en el cual dice que sus oraciones, aún el deseo de poder compartir con los demás lo que tenía, había subido para memoria delante de Dios. Yo me pongo a pensar, hermano, cuántas de las cosas que en mi vida cristiana yo he podido hacer por misericordia de Dios realmente habrán subido delante de la memoria del Señor y estarán apuntadas en su libro. Lo mismo le pregunto yo a usted: ¿está siendo relevante su vida cristiana en la tierra? ¿O han pasado 10, 20, 30 años y usted sabe, porque no está satisfecho, sabiendo que todavía no ha cumplido el verdadero propósito, o por lo menos llegado al pináculo del propósito de Dios para su vida? Y por eso creo yo que estos mensajes, hermano amado, pretenden llegar en el poder del Espíritu Santo y pretenden taladrar su corazón, hermano, si se ha endurecido, su mente si se ha llenado de otro tipo de cosas, para que usted reflexione, porque todos los hijos de Dios traemos un propósito. Y el propósito de este hombre había llegado delante de la memoria del Señor. En otras palabras, él estaba cumpliendo ya su propósito. Y aunque la Biblia solo en este capítulo 10 de Hechos nos habla de él, estamos seguros que fue un bastión ahí en Cesarea para extender el mensaje, la obra de Dios en aquel lugar. Dice: envía pues ahora hombres a Jope. A mí siempre me gusta darme cuenta que en las visiones de Dios, el Señor da instrucciones claras, da instrucciones exactas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Instrucciones exactas. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de dolor, son tiempos complicados para el mundo entero, donde la iglesia del Señor tiene que tener la guianza del Espíritu por medio de esa llenura y recibir instrucciones específicas. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Dice: haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. El ángel les da la dirección. Dice: él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, ante las instrucciones exactas que estaba recibiendo Cornelio por medio de ese ángel, yo quiero que usted note que el Señor ya tenía en paralelo trabajar a su ministro, trabajar al apóstol Pedro.
El Señor sabía que el apóstol Pedro tenía de alguna manera prejuicios religiosos. Aun cuando Pedro había visto que el Señor en algún momento había hecho misericordia por aquella sirofenicia gentil, ¿se acuerda usted que el Señor encontró en esa mujer gentil mucha más fe? Como en aquel otro centurión que eran gentiles también, encontró más fe que la que encontró en su pueblo, y dice que se maravilló de esa fe. Sin embargo, sabemos que el Señor había venido a las ovejas descarriadas de Israel, pero al morir y resucitar, las instrucciones que el Señor resucitado por 40 días le dio a sus discípulos fue que esperaran la promesa para ir hasta lo último de la tierra a llevar el mensaje. Quiere decir que el mensaje entonces ya no iba a ser solo para Israel. Y gloria a Dios y misericordioso es Dios que ese mensaje llegó a nuestras vidas. Probablemente llegó a nuestros padres, llegó a nuestros abuelos o bisabuelos. Y desde ahí nuestras generaciones están buscando la presencia del Señor. Pero es interesante que Pedro no estaba preparado para encontrarse con un gentil, mucho menos con una aglomeración, una gran multitud de gentiles, porque seguramente la casa de Cornelio no era una casa pequeña. Ahora, vemos entonces, ya un poquito más adelante, si vamos al verso número 9, nos damos cuenta que el Señor va a tratar, va a procesar, va a hacer lo necesario para que Pedro sea su instrumento. Y yo quiero que usted, hermano amado, hermana amada, especialmente si usted llegó a los conocimientos del Señor en alguna denominación donde todavía la doctrina de esa denominación cristiana le hace pensar a usted o interpretar la Biblia de una manera distinta a como nosotros la compartimos, y eso le genera a veces dudas, porque usted sabe, hermano amado, que algunas personas de nuestra congregación no nacieron necesariamente con esta doctrina, pero es importante que vayamos a la palabra. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, es decir, aquellos hombres que Cornelio envió para obedecer el mandato del Señor, dice, y se acercaban a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea para orar. No podemos evitar entender que los hombres del principio, los hombres de Dios, y por supuesto las mujeres de Dios, la iglesia del principio, sabían que era tremendamente necesario orar. Yo no me voy a cansar de repetir esto, porque creo que el Espíritu nos ha estado guiando a ir al libro de los Hechos para volver a los inicios, donde la iglesia del principio fue llena del Espíritu Santo, pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, dice Hechos 2:42, y en las oraciones. Si a ti ya se te volvió carga orar, si a ti ya eres indiferente a la oración, si sabiendo que es a las 10, a las 4 y a las 9, entras a las 5 para orar 5 minutos nada más. Hermano amado, si eso te está pasando, yo te exhorto en el nombre del Señor. Yo te llamo a la reflexión, yo te quiero sacudir en el nombre del Señor para que juntos, ¿por qué hay un horario? Para que sea una oración convenida. Y si lo puedes hacer, no dejes que otra cosa te quite esa tremenda oportunidad. Solo que Pedro subió a la hora sexta, eso es a las 12. Eso es cuando el sol está más fuerte. Y obviamente no era un lugar con aire acondicionado, debe haber habido calor. Y dice que además de eso tuvo hambre. Eso quiere decir que probablemente estaba en ayuno, que es otra práctica que yo creo que también la iglesia del Señor de este siglo XXI encuentra muchas respuestas y muchos argumentos para no entrar en tiempos de ayuno. Hoy no estamos hablando acerca del ayuno, pero el Espíritu te puede estar motivando a que ayunes, especialmente por aquellas necesidades tremendas en tu vida. Y tuvo hambre y quiso comer, sin darse cuenta que el Señor estaba preparándolo, porque sabía que él no iba a aceptar ir a la casa de un gentil.
mucho menos un romano. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo. Mire qué maravilloso, hermano, es estar en la presencia de Dios. Le sobrevino un éxtasis. Esta palabra, algunos la definen de la siguiente forma. Dice que un éxtasis puede ser un desplazamiento de la mente. Se puede dar también en ese éxtasis visiones. Algunos lo definen como estar en trance, aunque esa palabra a algunos no les va a gustar. Pero le quiero leer a usted lo que es un éxtasis, porque a veces leemos la Biblia y no estamos totalmente claros. Algunos quizá han tenido éxtasis. Hoy que está aquí mi esposa cerca, sé que ella ha tenido experiencias de éxtasis. Dice que un éxtasis es la condición en la cual se desvanece la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales, y el alma queda solo sensible a la visión impartida de Dios. Quiere decir que en un éxtasis lo que pasa es que el Señor, indudablemente por su Espíritu, lleva a que tu alma capte exclusivamente lo que Él en esa visión, en esa experiencia, te quiere hablar, te quiere decir, para que quede muy claro. Entonces dice el verso número 10, y vio Pedro en ese éxtasis el cielo abierto. Yo recuerdo que en una serie sobre los cielos abiertos, porque hoy en día muchos ministros pretenden que ellos tienen la capacidad, tienen la experiencia de abrir los cielos, pero lo que yo he visto en la Escritura es que quien abre los cielos según su voluntad y su propósito es Dios. El hombre no tiene esa capacidad, que definitivamente la arrogancia de aquellos ministros que creen que pueden abrir los cielos se termine. Es Dios el que en este éxtasis dice que hizo que Pedro viera el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Lo interesante es que en ese lienzo había toda clase de animales. Usted sabe que a través de la ley Moisés recibió instrucciones sobre los animales limpios y los animales inmundos. Eso quiere decir que cuando dice que en ese lienzo venía toda clase de animales, estoy seguro que venían también animales inmundos. Y Pedro dice que en el verso 13 oyó una voz en el éxtasis, acuérdese. Si usted quiere, en ese desplazamiento de su mente, en esa capturar su alma para poder ver lo que el Señor le estaba mostrando, oyó la voz que le dijo, levántate, acuérdese que tenía hambre, levántate Pedro, mata y come. Es muy interesante la respuesta de Pedro, que aún en el éxtasis tenía muy claras las convicciones que a él le habían enseñado de generación en generación. Y dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dice que esa experiencia y la voz le dijo, en medio del éxtasis volvió la voz a él la segunda vez. Y yo quiero que usted subraye en su Biblia porque le va a servir. Porque muchos de nosotros a veces tenemos prejuicios religiosos o denominacionales o interpretaciones de la Biblia de carácter personal. Dice, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El Señor estaba, acuérdese, en el contexto preparando a que Pedro, el judío, el apóstol del Cordero, el hombre de las grandes experiencias con Dios, el hombre que Dios había usado de una manera poderosa, lleno del Espíritu Santo, en 2 mensajes maravillosos, donde 8,000 personas se habían convertido. Ese hombre todavía estaba en la transición de salir de su judaísmo. A pesar de haber caminado con el Señor por 3 años y medio, él todavía no entendía lo que iba a ser el desarrollo del Evangelio de la Gracia. Todavía él no entendía que Dios tenía planes no solo para los judíos. Todavía no entendía que Dios tenía planes también para los gentiles. Y entonces el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Los judíos creían que los gentiles eran como animales y probablemente los consideraban como perros, como animales inmundos. Entonces el Señor aprovecha ese concepto que tenía el apóstol, que aunque dice el verso 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, vamos a darnos cuenta que él entendió cuando llegaron gentiles que Dios había limpiado. Dice, lo que Dios limpió. Acuérdese, él ya había muerto, había resucitado. Su sangre se derramó no solo por los judíos, su sangre se derramó por toda la humanidad. Entonces el Padre le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, de una manera fuerte. Aunque Pedro estaba cavilando acerca de esto, dice que llegaron, él estaba en la azotea, llegaron a tocar los hombres. El Espíritu Santo, cuando él actúa, todo lo está manejando de una manera paralela y cronométricamente exacta. Son formas de poder entender cuando Dios está actuando. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Piedra, por sobrenombre Pedro. Y vaya si no, en sus conceptos era duro el apóstol Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, verso 19, mire qué lindo, había salido del éxtasis, pero el Espíritu no lo había dejado. Eso es cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano amado. Yo anhelo que usted no se conforme con una religioncita evangélica. Yo anhelo que usted no se conforme con solamente ir a la iglesia como lo hacía antes de esta emergencia, o como se acostumbró por tantos años. Yo anhelo con todo mi corazón que usted despierte, que todos despertemos a darnos cuenta que sin la llenura del Espíritu Santo, sin la relación con el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto que nos convenía, no vamos a avanzar. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Cuánto fue la última vez que te habló el Espíritu? Porque la carne nos habla a cada rato. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Podrá el Espíritu ser tan, hermano, exacto, que él estando en la azotea, el Espíritu le habló algo que estaba sucediendo? Esa era la experiencia de todos los días de los hombres de Dios del principio. Y esa debería de ser la experiencia de nosotros. Y si no es así, hermano, nosotros tenemos que clamar y gemir para que el cristianismo que vemos en la palabra se haga una realidad. No solo la teoría bíblica, no solamente ser buenos para exponerla, sino que nosotros podamos ser testigos también de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Dice, porque yo, dice el Espíritu, los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Verso 22. Entonces ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y quiero que ponga atención a lo que dice la segunda parte de este verso, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Hermano amado, ¿tú tienes buen testimonio? Acuérdate que era uno de los requisitos de esos 7 diáconos. El que servía en la iglesia tenía que tener un buen testimonio. ¿Estás tú sirviendo en la iglesia pero no tienes un buen testimonio? Eso es algo que solamente tú puedes saber. ¿O eres un hombre o una mujer que tiene doble vida? ¿Eres una persona que en lo secreto actúas desagradando a Dios? ¿O tienes un buen testimonio? Este hombre no tenía toda la revelación. Este hombre, Dios le iba a dar realmente el nuevo nacimiento. Le iba a dar el bautismo, la llenura con el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Tú ya tienes eso. Pero ¿tienes un buen testimonio? ¿Hablan bien de ti las personas? Claro, si hablan mal de ti mintiendo, como dice el apóstol Pedro, está bien. Pero si hablan mal de ti no mintiendo, porque conocen realmente cómo tú vives, cómo tú actúas, ten cuidado. Porque estos son tiempos de definirse. Estos son tiempos, hermano amado, que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestra situación, nuestra forma de vivir delante de Dios.
ha recibido instrucciones, verso 22, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. El Señor me hacía ver, hermano amado, que estamos llegando a tiempos donde van a haber personas que van a querer oír la palabra del Señor. Yo sé que probablemente ahora no haya la posibilidad de ir a visitar a alguien que está pidiendo que se le hable, pero se le puede hablar por teléfono y no sé, buscar formas de poder hacerlo, pero está habiendo hambre. Dios está trabajando con la humanidad. Hay gente hambrienta, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ya no seas cristiano de la secreta. Ya no creas que eso es solamente para un grupo de evangelismo. Eso es para ti, si eres un hijo de Dios, si eres un testigo de Cristo. Entonces dice, verso 23, haciéndoles entrar los hospedó. Y por razones de tiempo yo quiero que caminemos un poquito más adelante y nos demos cuenta, ya por lo menos en el verso número 17, bueno, el 17 ya habíamos caminado un poco acerca de eso, pero leamos por lo menos el verso 26. Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En este verso 26 vemos que cuando Pedro llegó, dice, a la casa de Cornelio, el lugar donde se dio el Pentecostés gentil. Es llamativo que Cornelio no tenía doctrina, pero tenía el favor de Dios. Se tiró a adorar a Pedro. Hoy muchos ministros quizá quisieran que las ovejas los adoraran. Y de hecho algunos adoran a sus líderes. Que el Señor reprenda al diablo. Me gusta cuando Pedro dijo, mas Pedro le levantó de donde lo estaba adorando diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ningún ministro merece ni debe ser adorado, ni idolatrado, ni nada por el estilo. Deja de estar levantando bandera por tus ministros. Nos dé la oportunidad de poder reunir en las casas a los que están necesitados. Dios es mi testigo que yo he anhelado que cada familia de ministerio en casas, cada familia de iglesia de Cristo Betel, ministerio en casa, sea un foco de avivamiento. Donde tú invites a tu casa, cuando eso sea posible, aquellas personas que tienen hambre, que quieren saber como Cornelio quería saber. Y les dijo Pedro, aquí podemos ver el mensaje de Pedro en el verso número 28 en adelante. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, eso indica que Dios, cuando envía experiencias como las que le mandó a Pedro, nuestra mente es renovada. Por eso la palabra de Dios, las experiencias con el Espíritu renuevan nuestra mente y nos ponen en el canal de Dios. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Te acuerdas de la experiencia del lienzo? Esa era la mentalidad de Pedro antes de la experiencia, que un romano era como un animal inmundo. Pero dice, Dios me ha mostrado en estos tiempos de necesidad, de sufrimiento, de búsqueda, que ojalá sea tu experiencia. ¿Qué te ha mostrado Dios a ti? En relación a tus familiares, en relación a tu familia cercana, en relación a tus amigos, en relación a la iglesia donde tú asistes, en relación a donde tú trabajas. ¿Qué te ha mostrado Dios? Por lo cual, verso 29, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Y aquí vemos en el verso 30 cómo Pedro, o mejor dicho, Cornelio le habla a Pedro y le dice lo que ya leímos acerca de que él estaba orando en la hora novena, verso 30, mientras oraba en mi casa. Pero quiero hacer hincapié en algo anterior. Dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Será válido el ayuno o no será válido el ayuno?
Toma una decisión con Dios. Y a la hora novena, 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, ayuno, oración, en la casa. Eso no creo que sea casualidad que nosotros lo estemos oyendo ahora. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Sabemos por el contexto que era un ángel. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Y nuevamente repite las instrucciones que le dio el ángel. Por eso, si vamos un poquito más específicos, nos vamos a dar cuenta que en el verso 34, Pedro, que es lo que nos interesa, empieza a hablar lo que recibe bajo la guianza del Espíritu para este grupo de gentiles, que hasta hacía muy poco, unos poquitos días, él creía que eran unos animales inmundos. A veces nosotros tenemos, hermano, especialmente si fuimos criados en un ambiente denominacional legalista, tenemos en poco a las personas que han caído en pecado. Es más, a veces se les critica. Tenemos en poco a las personas que viven mal. Pero el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y yo le aseguro que la familia de Cornelio no era necesariamente como Cornelio. Sus amigos íntimos deben haber sido personas que aceptaron la invitación, tal vez sin saber exactamente qué iba a hacer Dios. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca. El que está lleno del Espíritu Santo lo que tiene que hacer es abrir la boca, porque el Señor la va a llenar. Deja de tener temor para cuando hables con alguien. Préstale tu boca al Espíritu para que Él hable a aquellos que quizá ni siquiera has tenido conocimiento antes de ellos. Dijo: en verdad comprendo. Otra cosa que comprendió Pedro. No le fue tan fácil asimilar lo que Dios quería. Cuando el Espíritu empieza a actuar, y está actuando, creo yo, en esta generación, hay cosas que del Espíritu no vamos a entender tan fácilmente. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por eso nosotros tenemos que ir a todo aquel que necesita. Sino que en toda nación, verso 35, digno de ser subrayado para recordarlo, se agrada del que le teme y hace justicia. Hay gente que tal vez todavía no ha tenido todo el conocimiento de Dios, pero teme a Dios. Y hay cristianos que ya hicieron su decisión, que se les olvidó el temor a Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió, ahí viene la unción, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, verso 39, somos testigos. ¿Sabes por qué la iglesia perdió el poder de testificar? Porque ya no tiene de qué testificar. La iglesia de este tiempo se quedó con un discurso. La iglesia de este tiempo se quedó con una teoría. La iglesia de este tiempo se quedó con un mensaje. La iglesia de este tiempo puede tener conocimiento de versículos bíblicos, pero ya no es testiga. Nuestras generaciones más jóvenes son testigas de muchas cosas, pero ya no son testigas de las sobrenaturalidades de Dios. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Es lo que Dios quiere hacer. Por eso no me extraña que un jovencito que le faltaba la respiración, hermano, yo solo puedo pensar que fue lleno del Espíritu Santo y se puso a orar por toda su familia, que estaban preocupados por él porque él no podía respirar, pero él les imponía manos y hasta recibían ministración. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Aleluya. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Me gusta, hermano, cuando un hombre habla lleno del Espíritu Santo, porque es atrevido. Dijimos que hablar con denuedo en la llenura del Espíritu Santo, hermano, es hablar con esa fuerza, ese atrevimiento. Es decir lo que el Espíritu quiere decir sin tener temor. Verso 40. Es maravilloso el 39, el 40 y el 41, que debería de estar bien claro en nuestros corazones, porque eso se va a repetir pronto.
A este levantó Dios, verso 40, estoy en el capítulo 10 por si acabas de sintonizar, del libro de los Hechos. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestare. El evangelio no es solamente un Cristo que murió en la cruz del Calvario. El evangelio completo es un Cristo que murió en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad y que al tercer día, conforme a la promesa de Dios y por el poder del Padre, por medio del Espíritu, fue levantado al tercer día, resucitando y está vivo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. La palabra en original es fanerou. De ahí viene la palabra fanero. Hermano amado, el Señor está pronto a venir a aquellos que estemos preparados y se va a manifestar en faneros que seguramente nos van a preparar para su parucía. Entiéndalo de una vez. Entonces dice, verso 41, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, no a todo el pueblo. No se va a manifestar a todos los cristianos. No se va a manifestar a todos aquellos que son nacidos de nuevo, a menos que estemos preparados. Yo sé que ese mensaje no le gusta a la mayoría, no lo entiende, pero usted lo entiende, yo se lo estoy recordando. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios, entiendas el Padre, había ordenado de antemano, y ahí se involucra Pedro, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pablo anhelaba conocer al Señor en el poder de su resurrección. La iglesia novia que el Señor está preparando para llevársela y casarse con ella, tiene que tener la experiencia con el Cristo resucitado. Por eso esos 40 días del capítulo 1 de los Hechos es tan importante recordarlo. Porque se va a manifestar a ese pequeño grupo de cristianos, de hijos de Dios, que están buscando hermano, consagrarse, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. A Él no le podemos engañar. Y aquellos que tuvieron la experiencia, que comieron y bebieron con el Cristo resucitado, son la figura, son el tipo de aquellos que en el final de los tiempos que estamos empezando a vivir, porque hemos entrado en principio de dolores, yo creo que usted no tiene duda, al tener esa experiencia, el Señor nos va a hacer testigos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Solamente en esas experiencias, en esas llenuras del Espíritu Santo, el pueblo, hermano, que ese pequeño grupo que entre a recibir esas experiencias y se meta con el Señor, hermano amado, va a llevar un mensaje como al principio, llenos de poder. Me seréis testigos a donde el Señor bajo la guianza nos quiera llevar. Voy terminando, dice. Mientras aún hablaba Pedro, aquí viene lo que llamamos el Pentecostés gentil. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, aleluya, cayó sobre todos los que oían el discurso, el mensaje. Y los fieles, porque a Pedro lo habían acompañado los fieles de la circuncisión, así los pone Lucas. Dice que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, asustados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber que pasó lo mismo que pasó en Hechos 2, verso 46? Porque los oían
los oían que hablaban en lenguas. Por eso, decía el hermano Otto, la etiqueta de la novia son las lenguas. Y que magnificaban a Dios, como sucedió en Hechos 2. Tú, hermano amado, que ya no hablas lenguas. Muchas iglesias pentecosteses que todavía mantienen el nombre, ya no hablan lenguas. Dicen que eso asusta a los que no son cristianos y ignoran la palabra cuando dice que en 1 Corintios, eso es testimonio para el inconverso, cuando la lengua se habla y hay interpretación y la profecía y los dones se mueven. Han cambiado la escritura. Tú que hablabas tus lenguas y ya no las hablas, hermano amado. Si yo estuviera cerca de ti espiritualmente, te quisiera, hermano, sacudir. Habla tus lenguas con libertad. Cuando entres en la adoración, cuando entres en la oración, habla tus lenguas, habla el lenguaje del cielo, hermano. Aleluya. Fluye, 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 porque ríos de agua viva van a subir, dice, ríos de agua viva de tu vientre saldrán. Eso habla del mover del Espíritu Santo. Eso no es la doctrina exclusiva de lo que llaman el pentecostalismo. Está en la palabra. Muchos teólogos no la quieren aceptar. Muchos hicieron divisiones dispensacionalistas para llegar a conclusiones que eso pasó solamente hace 2000 años, pero eso es para nosotros también hoy, y todo el que lo anhele lo va a obtener. Entonces Pedro, verso 47, respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? No se ve que Pedro y sus familiares y amigos íntimos hayan levantado la mano para recibir al Señor, porque dice que mientras Pedro hablaba, algo sucedió, algo hizo el Espíritu Santo. La palabra ungida fue tan poderosa que produjo lo mismo que produjo en los primeros sermones ungidos de Pedro, ahí en el pórtico de Salomón. Y recibieron lo que es el nuevo nacimiento, porque nadie puede recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, si no ha nacido de nuevo. Ellos recibieron el paquete completo porque nacieron de nuevo, recibieron las lenguas y luego el bautismo en agua. Aleluya, paquete completo. En estos tiempos mucha gente está seca espiritualmente. Se siente en un desierto porque no está fluyendo en el Espíritu Santo. Cree en Dios, nació de nuevo, sí. Tal vez alguien sintoniza en determinado momento este video en algún momento, en algún lugar de la tierra, creyendo lo que le enseñaron sus maestros, sus ministros, sus teólogos, sin percatarse que lo que la Biblia dice es que hay bautismo con Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y cuando ya tenemos esa experiencia, hermanos amados, debemos de seguir fluyendo en ellas. Y verso 48, así termina el capítulo, dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El Pentecostés gentil abre una puerta maravillosa al evangelismo en todo el mundo gentil, del cual ese hombre que se convirtió en el capítulo 9, Saulo de Tarso, va a empezar a ser usado desde el capítulo 11 hasta el final del libro de los Hechos, como un instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a su pueblo Israel, a reyes, pero también a los gentiles. Nuestra responsabilidad, hermanos amados, especialmente aquellos que estamos sufriendo por diferentes razones, y todos creo yo que estamos en sufrimiento de diferente índole. No te centres en tu sufrimiento. No te centres en tus problemas. No ores solamente por lo tuyo. Llénate del Espíritu Santo y Él te dará las instrucciones.
Y lleno del Espíritu Santo estarás más interesado en hacer la obra de Dios como Él te la indique, como Él te guíe a hacerla. Porque cuando tú tengas cuidado de las cosas de Dios, Dios tendrá cuidado de las tuyas. Nuestro Dios Todopoderoso también es nuestro Padre y sabe de qué tenemos necesidad. Aún aquellos que en esta semana enfrentaron la muerte de un ser querido, reciban bajo la llenura del Espíritu Santo fortaleza. Reciban bajo la llenura del Espíritu Santo consuelo, que viene de arriba. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Los que estén en dificultades económicas, recuerden que Jehová es Jehová Jireh. Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad y hará milagros. Y de hecho, sé que los está haciendo y los seguirá haciendo. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero orar. Y en medio de la oración, siente libertad para fluir en el Espíritu, hablar tus lenguas. Tomar autoridad si necesitas tomar autoridad. Ser guiado por el Espíritu Santo. Si el Señor te da una palabra de profecía para los tuyos, dáselas. Si el Señor te da una visión para alguien, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, no tengas temor y dásela. Al fin y al cabo ellos la discernirán. Ellos sabrán si Dios está hablando. Pero en el nombre de Jesús, hermano amado, yo quiero orar para que el Señor se manifieste de una manera poderosa. Padre, una vez más, hemos predicado tu bendita palabra, pero queremos, Señor, que no se quede como un discurso, que no se quede como una teoría, sino que a partir de este momento el Espíritu que mora dentro de nosotros, Señor, empiece a hacer esa obra poderosa y cada uno de nosotros, desde los niños hasta los ancianos, jóvenes, señoritas, Señor, conforme a tus promesas, fluyamos en el Espíritu Santo. Ukanama shiri bisahara bahanda. Ikanama shabara kendo rosso hiri bishahamda. Ikanena mesto kira baso harabashiri virakanda. Padre, en el nombre de Jesús, si alguna persona todavía no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, Señor, yo te pido que tú llegues a esa casa, que tú llegues a ese hogar, que tú llegues quizá a esa habitación, a esa cama de enfermo, donde tú, Señor, llenes con el poder de tu Espíritu Santo ese lugar. Y si esa persona está enferma, Padre, en el nombre de Jesús extendemos nuestras manos pidiéndote que tú, Señor, la extiendas con sanidad. Que haya, Señor, bautismo con Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Oh, Padre, gracias, porque tú diste el Pentecostal gentil. No hay ninguna razón para no creer que tú ibas a traer el don del Espíritu Santo a nosotros los gentiles, con la evidencia de hablar en otras lenguas, para magnificarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, para poder entrar a Canaán y tomar y conquistar la tierra. Y pelear contra los gigantes que se pongan enfrente. Y botar las murallas, Señor, que muchas veces asedian a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Y rasoharabashanda. Y karena menameshtukiribishaharabasanda. Venimos tomando autoridad contra todo espíritu de depresión. Venimos tomando autoridad contra toda forma de pecado. Venimos tomando autoridad contra toda acechanza del enemigo. Venimos reprendiendo toda obra del diablo, toda trampa, todo ataque. Venimos, Señor, tomando autoridad y rechazando todo pensamiento ajeno. Venimos tomando esos pensamientos ajenos pecaminosos que están en contra de la obediencia de Cristo y los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Y rasoharabashanda y karabashiribirakanda. Oh, rasto keremeshiribirikirabahanda.
Vamos, hermano, fluya en el Espíritu. Tome estos minutos para fluir y ser lleno del Espíritu Santo. Y rosoharamashande no no kiribiri handa nanashtarakendo. Y rosoharamashiribiri saharamahanda. Padre, gracias, Señor, por tu promesa maravillosa. Oh, el Hijo dijo que íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y también habló de un bautismo de fuego. Ayúdanos, Señor, para que cuando lleguen los bautismos de fuego, en el nombre de Jesús, y cuando se den estas experiencias, nosotros estemos llenos de tu Espíritu Santo fluyendo. Y rasoharamashande no no kiribira jaira. Fluya unos segundos más. Una vez más, padres de familia, hermanas, si usted está sola, ministre a sus hijos para que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Es la promesa para nuestros padres, dice la Escritura, y para nuestros hijos. Y hoy más que nunca ellos necesitan entrar en una nueva dimensión. Hoy más que nunca necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Una vez más, Señor, para no ser llenos de otras cosas. Y rasoharabahanda. Oh, ramashturi kiribi shaharabahande no nos era keira. Y ramashtororo kendiri mishiribiri kirabarahanda. Y carero bastororo kanda. Padre, gracias, Señor. Oh, hermano amado, levante sus manos. Póngase de pie donde se encuentra. Bata sus manos delante de la presencia del Señor. Y rabashto kandero basturi kiribihanda. O kerebestu kirimi shahara mastoro keirene mesiri kiribishtu kamahanda. Y klemesto makendele bekila balahandelo basuri kilimeshama handele sirikila bahaila. Y la manla que lo sikiyamele que elimina shima haila hasoholo mahaile de sikire mahanda. Y ramashama fluya, hermano, fluya. Yo sé que quizá algunos no van a entender esto, pero usted métase en la presencia del Señor y deje que la lluvia del Espíritu Santo lo sature en esta hora. O rasoharabashandero dosturikiribirabashanda y rasohorobahaila bamabashiribirakamda. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor. Urabashanda. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Señor, el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y el que es lleno hablará cánticos espirituales. El que está lleno, vendrán salmos, vendrán himnos, vendrá adoración, vendrá doctrina, vendrá revelación. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana. Bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo, Señor. No se olvide, los miembros de Iglesia de Cristo Betel, a las 12:30 en punto iniciará un tiempo corto de alabanza para el culto virtual por el hermano Ramiro, un culto de consolación para la familia del hermano Ramiro de León, 12:30 por Sergio Noriega, Pastor IB, página de Facebook. El enlace será colocado a las 12:30 en punto en nuestro WhatsApp, nuestro chat de WhatsApp de Iglesia de Cristo Betel. Estaremos compartiendo con los hermanos un tiempo. Ojalá que usted siga, hermano, metido en la presencia de Dios. No salga de la presencia de Dios en su casa. Que el Señor le bendiga abundantemente.